Historia de México, siglo XX, 04-12-20-14. Sesenta preguntas. Una de las consecuencias de la intervención francesa en México fue la unificación del pueblo en torno a una conciencia nacional. Uno de los acontecimientos que influyeron notablemente en el surgimiento del movimiento obrero mexicano fue la huelga general de las organizaciones de los trabajadores estadounidenses. ¿Qué papel desempeñaron las leyes de reforma en el proceso de consolidación de la independencia nacional? Imprimieron al país una fisonomía propia. Una de las medidas adoptadas por Porfirio Díaz para contrarrestar el impulso del movimiento revolucionario consistió en ordenar la aprehensión de numerosos líderes políticos. Una vez que Victoriano Huerta renuncia a la presidencia, las fuerzas revolucionarias se dividen en tres grupos. ¿Qué opción menciona uno de estos grupos? Carrancistas. ¿Cuál de las siguientes opciones señala una característica de la situación social de México a principios del siglo XX? Distribución desigual de la riqueza en detrimento de la mayoría de la población. Elige la opción que menciona uno de los puntos básicos del plan de Tuxtepec. El desconocimiento de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente. ¿Qué modificación hizo Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec? Nombrar como presidente interino al jefe del levantamiento armado. ¿Cuál de las siguientes opciones señala la posición tomada por Estados Unidos de América ante el gobierno de Madero? Apoyó la rebelión antigubernamental a través de su cuerpo diplomático. Entre los postulados contenidos en el libro La sucesión presidencial de 1910 de Francisco Madero, destaca la exigencia de respetar la voluntad nacional. Una de las causas que provocaron la caída del Segundo Imperio en México fue el retiro del ejército de Francia del territorio nacional. ¿Qué artículo de la Constitución mexicana establece, entre otras cosas, que los recursos naturales pertenecen originariamente a la nación? Artículo 27. Uno de los acuerdos más importantes que se tomaron en la Junta de Notables 1863 fue establecer un gobierno monárquico. Un hecho que permitió a Porfirio Díaz reelegirse como presidente de la República fue la reforma a la Constitución de 1857. ¿Qué artículo de la Constitución de 1917 sirve de base a la actual legislación del trabajo? Artículo 123. Hacia 1856, el Partido Liberal, a diferencia del Partido Conservador, pretendía principalmente modificar la estructura política del país. Una de las causas por las que el Tratado de Miramar ocasionó el fracaso del imperio en México fue su falta de previsión en cuanto a la política que debía seguir Maximiliano en nuestro país.
Entre los grandes muralistas mexicanos destaca Diego Rivera. Uno de los principales puntos contenidos en el Tratado de Ciudad Juárez fue la designación de Francisco León de la Barra como presidente provisional. Durante su gobierno, Porfirio Díaz fomentó la inversión extranjera con el fin principal de favorecer la explotación de materias primas en el país. Según su libro de texto, las leyes de reforma trajeron para el país varias consecuencias negativas. Una de ellas fue la venta de los bienes comunales. En 1916, Venustiano Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el fin de revisar la situación económica y social del país. Los conservadores se enemistaron fuertemente con Maximiliano de Habsburgo cuando éste aprobó la aplicación de las leyes de reforma. Elige la opción que menciona dos de las tendencias en que se dividió el Partido Liberal hacia 1867, porfiristas y juaristas. Uno de los hechos más importantes que se dieron durante el gobierno de Portes Gil fue la instauración de la autonomía universitaria. Elige la opción que menciona al autor del Plan de Noria, Porfirio Díaz. Uno de los logros educativos del gobierno de Benito Juárez, establecer las bases de la enseñanza laica. ¿Qué política siguió el gobierno de Plutarco Elías Calles hacia la iglesia? Represiva. Una de las obras educativas de mayor importancia que llevó a cabo Justo Sierra fue el restablecimiento de la Universidad Nacional de México. Una de las metas que se fijó Benito Juárez al triunfar la República fue la organización de la hacienda pública. La acción de los gobiernos de Benito Juárez y Lerdo de Tejada se vio obstaculizada principalmente por la incapacidad política del pueblo. En México, el positivismo fue difundido por Gabino Barreda. Una de las medidas que tomó Benito Juárez al retomar el gobierno en 1861 fue expulsar del país a importantes personalidades. ¿Qué condición puso Maximiliano de Habsburgo para ser emperador de México? Que fuera pedido por la mayoría del pueblo al que iba a gobernar. De 1861 a 1862 fue invadido militarmente por 3 países. ¿Qué opción menciona uno de los motivos que tuvieron para hacerlo? Controlar las aduanas marítimas del país. Hacia 1909 el Partido Nacionalista Democrático pretendía, entre otras cosas, la destitución del régimen social por medio de la revolución. Durante el siglo XIX surge la literatura moderna mexicana, la cual se caracteriza por su influencia francesa y la superación del romanticismo. Una de las finalidades básicas del movimiento zapatista fue restitución de tierras a los campesinos. A partir de la revolución, uno de los principios que rige la política internacional de México es
el respeto a la autodeterminación de todos los pueblos. Una de las consecuencias de las leyes de reforma que beneficiaron a México fue la circulación del capital del clero. Mediante el fortalecimiento del cacicazgo, Porfirio Díaz buscaba lograr un control absoluto del pueblo. Una de las instituciones de carácter laboral que se crearon en nuestro país en 1911 fue la Confederación Nacional de Trabajadores. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona uno de los postulados fundamentales de la Constitución de 1857? La defensa de la soberanía popular. Uno de los problemas internacionales a que se enfrentó Porfirio Díaz durante su gobierno fue la violación del territorio nacional por tropas guatemaltecas. Uno de los acuerdos principales tomados en la Convención Tripartita de Aguascalientes fue la destitución de Carranza como jefe del ejército constitucionalista. Una de las proposiciones que incluyó Benito Juárez en el manifiesto de 1859 fue la separación de la Iglesia y el Estado. Elija la opción que contiene un punto del Plan de San Luis. Declarar nulas las elecciones celebradas en junio de 1910. Uno de los factores principales de la caída del régimen de Porfirio Díaz fue la disminución del apoyo económico extranjero. Uno de los hechos más importantes que se dieron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue la fundación del Banco de Crédito Agrícola. Elija la opción que menciona uno de los puntos básicos del Plan de Ayala, la nacionalización de los latifundios. Una de las disposiciones del presidente Adolfo López Mateos en materia educativa fue el establecimiento de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Uno de los postulados del Partido Liberal Mexicano en 1906 era la jornada máxima de 8 horas de trabajo. ¿Cuál de las siguientes organizaciones se formó durante el gobierno de Álvaro Obregón? Confederación General de Trabajadores. En 1914, el ejército norteamericano invadió el puerto de Veracruz. Uno de los pretextos que tuvo para ello fue bloquear las pretensiones imperialistas inglesas. Al firmar el Tratado Mangley-Ocampo en 1859, los liberales se comprometieron a permitir el tránsito por el istmo de Tehuantepec a los norteamericanos. Uno de los motivos por los que los postulados agraristas de la revolución no se cumplieron fue la permanencia de porfiristas en el gobierno de Francisco I. Madero. Una causa del derrocamiento de Francisco I. Madero fue el cambio de integrantes en el Congreso de la Unión. Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe con el fin de restablecer un gobierno legal. La difusión de las ideas principales del Partido Liberal Mexicano trajo varias consecuencias. Una de ellas fue la formación de grupos obreros que demandaban reivindicaciones laborales. ¿Qué medida adoptó Venustiano Carranza para preservar al país de la intervención extranjera? Promulgar la
Doctrina de no intervención en asuntos de otros países.